Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich y estamos de este lado en Rompeviento Televisión. El 27 de febrero, hace apenas unos poquitos días, Amnistía Internacional presentó a nivel global su informe anual sobre el estado, país por país, de los derechos humanos, del respeto de los derechos humanos. Desde luego, México es uno de los capítulos y lamentablemente uno de los capítulos más críticos que contiene este informe. Simultáneamente a la presentación global, internacional, en México la representación de ahí en nuestro país ha estado haciendo un despliegue muy importante de esfuerzos de divulgación para contener este contenido y hoy vamos a enfocarnos en este. Amnistía Internacional es uno de los organismos de observación y de monitoreo y escrutinio de los derechos humanos de mayor antigüedad, de mayor solidez y prestigio en el mundo, y su opinión pesa, su opinión tiene una presencia bastante sólida, bastante consistente. El representante en México, el representante ejecutivo para México, es un joven abogado, bastante joven, Perseo Quirós, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a ir repasando en detalle cada una de las observaciones dolorosas que se hacen sobre esta coyuntura, esta etapa difícil, complicada, que nos deja muy insatisfechos y muy dolidos en materia de derechos humanos en México. Bienvenido, Perseo. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Blanche, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y vamos a volver en un momento. Fíjense nada más en este dato. En la introducción, Amnistía Internacional hace una panorámica de una serie de temas de derechos humanos que merecen mención especial. Y, por ejemplo, impunidad. Y en impunidad, junto con Guatemala, junto con Colombia, México aparece entre los peores casos. Criminalización de la protesta social, México aparece entre los casos más notables. Tortura, que coincidentemente hoy las Naciones Unidas también está presentando su informe de la tortura en México. Trato a migrantes que pasan por el territorio nacional, también es objeto de una mención específica. Luz verde o manos libres a crimen organizado y pandillas que ejercen violencia contra la población, México es citado a la par de Honduras. Esta visión panorámica, Perseo, ¿cómo la están evaluando ustedes? Mira, evidentemente para nosotros es difícil hacer un ranking de qué estado está mejor o peor en temas de derechos humanos, porque cada estado hay que comprenderlo en su propio contexto. Pero para Amnistía Internacional, México es un país prioritario. México es un país prioritario por diversas razones. Uno, porque tiene una influencia sobre la región latinoamericana, porque tiene una población, un número de población bastante importante, y sobre todo por el tipo de violaciones a derechos humanos que se llevan a cabo en el país. Pero una cosa que llama la atención en México es que
el avance en el marco normativo y el avance en la institucionalidad, si lo quieres decir de esa manera, es muy importante. Y sin embargo esto no coincide con el nivel de protección que vemos a los derechos humanos. Tenemos una constitución de avanzada en términos de derechos humanos, tenemos muchas leyes también que son bastante progresivas en términos de derechos humanos. Contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene una infraestructura como muy pocas tienen en el mundo, con un presupuesto impresionante, y esto no ha redituado en que la situación de los derechos humanos en México mejore. Y por eso es que para Amnistía Internacional la crítica que se hace a México es tan importante, porque si tú analizas el resto de los países que tienen estas crisis de derechos humanos, no tienen el mismo nivel de institucionalidad ni el mismo nivel de marcos jurídicos que sí tiene México. Así es, Perseo. Estábamos viendo una revisión sobre cómo se condujeron los recientes gobiernos frente al tema de los derechos humanos. Estaba yo viendo, por ejemplo, en el periodo de Fox, de Vicente Fox, que empieza en el 2000, hay toda un movimiento del Estado mexicano hacia firmar todos los convenios internacionales que estaban pendientes, crear la famosa para la fiscalización, revisión, verdad histórica y justicia de los crímenes del pasado, de la Guerra Sucia, 60s y 70s, y no pasó nada. ¿Cómo miden ustedes o qué valoración les merece a ustedes? ¿Es un Estado demagogo? ¿Cuáles son las ataduras reales que impiden que estos cambios en el papel se traduzcan en hechos concretos? Mira, creo que hay varios temas y varios niveles de análisis. Primero, creo que la cultura jurídica mexicana es determinante en este tema. Y como país, México siempre ha estado muy apegado a una cosa que le hemos llamado el fetiche jurídico. Y siempre tendemos a pensar que la reforma de la ley es suficiente para resolver problemas. Y históricamente es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, tendemos a firmar convenios, a firmar tratados internacionales, a reformar leyes, pero es muy reciente que de verdad nos estamos dando cuenta, y cuando digo reciente estoy hablando de los últimos 20 años, ¿no? Donde ya muchas voces, incluso en México, han dicho, es que no es suficiente con reformar la ley, la reforma de la ley no cambia la realidad. Entonces, esa es una parte del nivel de análisis. Luego, por otra parte, tienes un tema que es que los derechos humanos no han tenido un peso político en México a lo largo de la historia. Es decir, lo que ha sido el motivo de indignación, el motivo de cambio, ha sido, si bien temas económicos, temas de democracia, pero nunca ligados a un tema del respeto a la dignidad humana y del respeto a los derechos humanos como tal. Es decir, sí hay un grado de relación con los derechos humanos, pero no verbalizados en sí mismos como un tema de importancia. Y entonces justamente el hecho de que los derechos humanos no tengan un peso político hasta ahora nos sigue dando consecuencias, porque en realidad lo que esto manda es un mensaje de impunidad. Es decir, si en general en México la impunidad es muy alta, los índices de impunidad en materia de derechos humanos son por ahí del 98%. Entonces, eso te dice que dentro de los temas de derechos humanos no pesan, y hasta apenas empiezan a pesar, porque apenas la población se empieza a dar cuenta de la importancia que tienen los derechos humanos, de cuál es su verdadero valor, pero sobre todo de que todos somos susceptibles a violaciones a derechos humanos en este país, cuando antes eso se veía como un tema muy lejano. Exactamente, eso es lo que yo te quería comentar, ¿no? No han tenido históricamente el tema de derechos humanos un gran peso para las autoridades, pero por lo menos para sociedad, como sociedad quiero decir, parece que estamos entrando en un cambio muy importante, y si no sé cómo lo veas tú, pero Ayotzinapa
la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, hace 5 meses ya, parece haber roto ciertos diques en la percepción que tiene la gente, la población, sobre la forma como estos abusos a los derechos humanos afectan a todos, no solamente son afectaciones a pequeños sectores de luchadores sociales o de indígenas, sino... Sí, exactamente. Mira, creo que como ningún otro tema, el tema de los estudiantes desaparecidos, desgraciadamente fue que despertó en México esta conciencia de una panorámica de nación respecto a los derechos humanos, y sobre todo creo que la dimensión muy aparatosa de la desaparición de los estudiantes, con todas estas tecnologías de la información, que estábamos siguiendo prácticamente la desaparición en tiempo real, y que aún así con todo eso vemos que haya impunidad en el tema, que no haya investigaciones efectivas, pues creo que hizo sentir a la gente pues mucha indignación, pero también creo que miedo, en el sentido de pensar que pues todos somos susceptibles de esto, y creo que sí están empezando a romperse algunos diques. Nosotros vemos con optimismo la movilización social, aunque también vemos con preocupación que cada día más el tema de los estudiantes desaparecidos pierde espacio de relevancia en la agenda pública, que cada vez menos gente está dispuesta a movilizarse, y no quisiéramos que volviéramos a ver una historia que hemos visto en otros casos que también han despertado indignación pública, como puede ser el caso de Acteal, ABC, ¿no? Los casos abundan, desafortunadamente. Claro, pero esta curva descendente en el nivel de la intensidad de la protesta social es de alguna manera un fenómeno como natural, ¿no? Por otra parte, pues también es el desafío del momento. Las organizaciones como Amnistía, las organizaciones locales también, como tantas otras que están concurriendo, empujando este tema, tienen un reto ahí muy importante de poder mantener vivo el tema y subir el nivel de la protesta para que tenga un costo y tenga una respuesta. ¿No lo perciben ustedes ahí? No, claro, nosotros vemos que tenemos una responsabilidad importante dentro de esto, porque como bien dices, hay una curva en donde todos los movimientos sociales tienden a tener menos actividad con el paso del tiempo, y creo que ahí la responsabilidad es de buscar nuevas alternativas de activismo, ¿no? No todo el activismo tiene que reducirse a la protesta o a las manifestaciones, son una parte muy importante, pero creo que también tenemos que buscar refrescar el activismo social, ver distintas o nuevas formas de hacer esto, ¿no? A través del arte, a través de ahora las redes sociales, y no dejar que este tema quede en el olvido, como creemos que es la apuesta del gobierno, del Estado mexicano. Claro. No dejarlo en el olvido, y Amnistía Internacional, entre otras, puede jugar un papel importante. Alcanzaron a incorporar el tema de Ayotzinapa en su informe global. Para conocimiento de nuestra audiencia, ¿nos podrías explicar brevemente en qué términos lo plantean? Sí, claro, mira, dentro del informe global del Estado de la Situación de Derechos Humanos, lo planteamos como uno de los acontecimientos trágicos en el mundo, ¿no? A la par de la crisis de refugiados que está habiendo en Siria, por ejemplo, también se le dio la importancia a las desapariciones o a la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Y esto es bien importante porque este es un caso que ya le ha dado la vuelta al mundo, pero que al mismo tiempo, al ponerlo en el informe, estamos mandando el mensaje de que sigue siendo un tema importante. Evidentemente es muy difícil, como te digo, comparar, ¿no? Hay alguien que te va a decir cómo comparas el tema de la crisis de los refugiados en Siria con el tema de los estudiantes desaparecidos, pero como te digo, las magnitudes, los contextos son distintos, pero las magnitudes pueden ser similares, claro, sí son. entendiendo el contexto de cada uno de los países. Claro, ¿no?
y sobre todo que ahí se vive un entorno de guerra, de conflicto bélico en su apogeo, y aquí no. Aquí no se explica de otra manera. Pues sí, este punto es muy interesante. De hecho, en el video, como le dicen al pedacito tráiler que tiene Amnistía Internacional, dentro de las atrocidades que ocurren en el mundo y que se ven reflejadas en estos breves minutos del tráiler, México forma parte, está dentro de ese escenario de gravedad. Vamos a una pausa y continuamos con Perseo Quirós con el tema del informe global de Amnistía Internacional, el caso México. Como acabamos de ver en el tráiler de Amnistía Internacional, en estos breves segundos, en el escenario de
las ruinas por los bombardeos en Siria, de los grandes números de desplazados en todo el mundo por los conflictos bélicos, África, Rusia, Ucrania, qué sé yo. México, sin tener un conflicto armado, está en esas imágenes y está por Ayotzinapa. Está por Ayotzinapa, pero aquí sí déjame plantearte algo que nosotros hemos dicho de manera muy clara. El caso de Ayotzinapa para nosotros no es un caso aislado, sino es un caso que se da dentro de un contexto de impunidad y dentro de un contexto permisivo a violaciones de derechos humanos. Entonces, si nosotros analizamos, y aquí sería interesante hacer mención a los otros informes anuales que hemos dicho, hemos venido señalando cómo esta política de seguridad que implementó el gobierno de Felipe Calderón y que continúa implementándose durante el gobierno del presidente Peña Nieto, ha traído consigo una grave crisis de violaciones a derechos humanos que no se han atendido a las razones de fondo que nosotros vemos en esto, que son la falta de controles, por ejemplo, para el ejercicio de uso de la fuerza, que son la falta de profesionalización de la procuración de justicia, en donde seguimos recurriendo a la tortura como un método de investigación judicial, ¿no? En donde durante muchos años muchas familias han denunciado la desaparición de sus seres queridos y no se han implementado protocolos de búsqueda adecuados. Entonces, justamente, sí, en algún sentido México está por Ayotzinapa, pero Ayotzinapa no está, no se deriva solamente del vacío, ¿no? Claro. Sino de este contexto de violaciones a derechos humanos que tiene una historia añeja, desgraciadamente, en México. Así es, qué bueno que nos pones en esta perspectiva del contexto y de la historia, sobre todo de la historia inmediata. Yo creo que valdría la pena detenernos un poquito en lo que representó el periodo de Felipe Calderón, con la militarización para combatir al narcotráfico, por lo menos en el discurso que hubo en todo el país, y que hizo que irrumpiera de una manera brutal en el día a día de los mexicanos de distintas regiones el tema de las desapariciones por carretadas, por cientos y miles de personas, el tema de las fosas abandonadas en lugares inhóspitos, el tema de la certeza de que había exterminio, campos de exterminio de personas en distintos puntos del país, y sobre todo la impunidad, como tú dices, ¿no? O sea, el presidente Calderón, expresidente Calderón, haciendo una defensa férrea de las medidas que tomó, a pesar de tener las consecuencias a la vista, 160,000 homicidios, un número parecido de desplazados y buena parte de los 22,000 desaparecidos que hoy lamentamos. Y que lo siguiera describiendo como casos aislados, ¿no? En tu balance, el periodo calderonista, ¿qué papel juega en esta descomposición? Bueno, nosotros hemos documentado cómo a raíz del despliegue de la estrategia de seguridad sí hay un incremento en las violaciones a derechos humanos, ¿no? Hay un incremento, por ejemplo, en la tortura del 600% en la última década, en donde en el año 2003 se estaban registrando había alrededor de 200 denuncias por tortura, y en el año 2013 tenemos alrededor de 1,500 denuncias, ¿no? Entonces, ¿es un incremento en qué porcentaje? 600%, ¿no? Entonces aquí alguna gente del gobierno ha dicho sí, pero esto ha bajado, ¿no? Evidentemente los años pico fueron 2011 y 2012, y sí bajó, pero no podemos decir que este disminución en el número de denuncias sea una disminución que nos permita echar las campanas al vuelo, ni que nos diga que la situación en temas de tortura, por ejemplo, es buena en el país, porque sigue siendo un aumento del 600%. Y por otra parte, otra cifra que ha ido en aumento ha sido la cifra negra, es decir, el número de delitos que no se denuncian. Entonces hemos visto cómo esto ha ido creciendo
al grado de que el propio instituto, el INEGI, ¿no?, calcula que en el 2013 la cifra negra en México fue del 93.8%. Entonces, es decir, tenemos menos del 7% de los delitos que son efectivamente denunciados. Entonces, volviendo un poco al tema de Felipe Calderón, creo que hay varios, sí, vemos que a partir de ahí se despliega o se genera un incremento en las violaciones a derechos humanos, pero también hay una parte sumamente preocupante, y es que ahí se generó mucho esta discursiva en donde se hacía parecer que había una disyuntiva entre seguridad y derechos humanos. Que si teníamos seguridad o que si queríamos tener seguridad, entonces habría que sacrificar ciertas partes de la dignidad humana o la dignidad humana. Entonces, que se valía torturar para tener mayor seguridad, que se valía en algunos casos la desaparición forzada para tener mayor seguridad, que se valía prácticamente acudir a cualquier forma sin control, y que lo que era importante era darle como esta fuerza digamos, a los agentes encargados de hacer cumplir la ley sin guardar parámetros de derechos humanos. Y eso nos metió en una espiral cuyas consecuencias seguimos viviendo hasta ahora, pero además eso es una gran falacia, porque es mentira que hay una disyuntiva entre seguridad y derechos humanos. No podemos tener uno sin la otra. Porque si tienes seguridad sin derechos humanos o un uso de la fuerza sin un control, lo que vas a tener es que vas a tener en la cárcel a muchas personas que quizás no sean culpables de los delitos que se están poniendo, mucha fabricación de culpables, un alto índice de violencia como lo estamos viendo, ¿no? Entonces justamente eso es el legado que deja la administración del presidente Felipe Calderón. Pero lo más preocupante no es eso, sino que en realidad no ha habido un viraje de fondo en la estrategia de seguridad. Es decir, seguimos viendo ese mismo tipo de estrategias. Lo que hemos visto es que ya no aparece en el discurso público estos temas, pero eso no implica que los problemas de derechos humanos y los problemas relacionados con esta estrategia de seguridad se hayan disminuido. Sí, yo quisiera retomar un poco más adelante esto de la continuidad entre lo que ocurría en el periodo de Calderón y lo que sigue ocurriendo, porque hay como una apuesta a cambiar la percepción de la gente y no la realidad de lo que ocurre. Pero sobre esto que decías, esta disyuntiva demagógica en el discurso oficial en tiempos de Calderón, si quieren seguridad, vamos a sacrificar un poquito los derechos humanos porque es indispensable. A mí me suena como veneno puro, es muy tóxico para la sociedad porque puede entenderse o puede generar estas prácticas sociales muy nocivas de, pues si se lo llevaron fue por algo, que en épocas muy oscuras de la historia de otros países han hecho tanto daño, como en Argentina, en plena época del terror, ¿no? La sociedad no metió las manos por las víctimas. Sí, voy a usar una metáfora que usó en algún momento Miguel Sarre, que también es un académico del ITAM que se dedica a estas cosas, y él decía, pretender que para calmar los temas de seguridad podemos violar derechos humanos es tanto así como querer apagar un incendio con gasolina, ¿no? Y me parece que la metáfora es muy gráfica en sí misma, es decir, justamente intentas combatir la violencia y la impunidad con más violencia y con más impunidad. Es decir, intentas combatir una situación mala poniendo un agravante aún más, ¿no? Entonces, eso no va a funcionar, ¿no? Ya se probó que no funcionó. Tenemos la crisis de derechos humanos que tenemos pues debido a esta situación y como te digo, lo más lamentable y lo más preocupante es que seguimos viendo que hay esa insistencia en querer seguir por un camino que ya nos ha traído pues bastantes consecuencias negativas. Y ahora sí,
volviendo al tema de esta crisis de derechos humanos que alcanza estos enormes, muy preocupantes niveles con Calderón, y que hay una continuidad, no hay un cambio de conducta, no hay un cambio de rumbo, y seguimos hacia lo mismo con el gobierno de Peña Nieto. Amnistía Internacional tomó una acción muy específica frente al gobierno de Peña Nieto con este memorándum que le enviaron a Los Pinos. ¿Nos podrías hablar un poco de por favor? Sí, claro, por supuesto. Mira, el año pasado, justamente cuando estábamos analizando la situación y la panorámica de México, veíamos que había graves violaciones a derechos humanos, pero sobre todo veíamos con preocupación que durante los primeros meses del gobierno del presidente Peña Nieto no había habido un compromiso tangible y concreto con los derechos humanos. Y nos preguntamos qué debemos hacer en este momento. Y lo que decidimos fue en febrero del año pasado hacer algo que nosotros denominamos una misión de alto nivel. Y le pedimos a nuestro secretario general, Salil Shetty, que viniera y que justamente hablara de las magnitudes que esta crisis de derechos humanos podía alcanzar de no tomarse acciones al respecto. Y nos entrevistamos con funcionarios del más alto nivel, nos entrevistamos con el propio presidente, con el presidente de la Suprema Corte, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con el Procurador General de la República, con el Canciller, con el Secretario de Gobernación. Y lo que dijimos era muy claro, es decir, vemos distintos temas preocupantes, entre ellos el tema de las desapariciones, el tema de la tortura, las violaciones a derechos humanos a personas migrantes, la violencia por género, y le dijimos al presidente y a la administración en general, si ustedes no toman medidas para solucionar estos temas, nos parece que en un futuro esto puede derivar en una crisis de derechos humanos. Evidentemente los funcionarios públicos nos recibieron, nos dijeron que el presidente, aún lo recuerdo, nos dijo: para mí el tema de derechos humanos es uno de mis temas prioritarios y tengo un compromiso personal con ellos. Y la respuesta que le dimos y que le dio nuestro secretario general fue: bueno, si tiene un compromiso personal, demuéstrelo en acciones y no solamente en palabras, señor presidente. Me da mucho gusto que usted diga que tenga un compromiso, pero eso quiero verlo traducido en acciones, y Amnistía Internacional lo va a juzgar por las acciones y no tanto por las promesas que usted haga respecto a estos temas. Un año después, vemos que justamente no se tomaron esas medidas y estamos hoy en esta crisis de derechos humanos que tiene muchos rostros, que tiene muchas características, pero que fundamentalmente siguen siendo los mismos problemas, que tampoco son nuevos y que no son nuevos en la administración del presidente, ¿no? Las violaciones a personas migrantes llevan muchos años siendo denunciadas por las organizaciones que hacen trabajo en favor de los migrantes. Los defensores de derechos humanos de personas migrantes están continuamente en riesgo. Hay que recordar y tener un poco de memoria de mediano plazo, no sé, de corto plazo también puede ser en un gran espectro de nación, que fue las fosas de San Fernando, los 72 migrantes desaparecidos, y no se han tomado las acciones necesarias para seguir previniendo esas crisis de derechos humanos. Incluso te podré decir que se han tomado acciones como el Plan Frontera Sur, que lejos de ayudar a beneficiar a las personas migrantes o a que sus violaciones de derechos humanos sean reducidas, generan consecuencias mucho más peligrosas, ¿no? Para ellos. Tremendo. Hay muchos temas que continuar con esto. Simplemente yo quisiera recordar, se cambian las formas, pero para nada el fondo. Ahora cuentas del el presidente de Amnistía Internacional que vino a México y fue recibido en Los Pinos por Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo cuando el entonces directivo de Amnistía Internacional, en la crisis de Acteal en 1997, vino a México para entrevistarse con Ernesto Zedillo Ponce de León y le cerraron las puertas de Los Pinos en las narices.
Eran unas formas muy groseras, muy agresivas. Son formas muy gentiles, muy amables, pero en el fondo es exactamente lo mismo. No responder a la exigencia de estos organismos por dar resultados concretos en los temas que están criticando. Vamos a una pausa y continuamos. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Vecina, quiero pedirle un favor. Resulta que me puse a escribir y a último momento me di cuenta de que me había quedado sin palabras. Se me terminaron cuando la conocí a usted. Y las bibliotecas están cerradas y es muy temprano para que abran los cabarets, de manera que pensé que quizá usted podría prestarme unas pocas y mañana se las devuelvo. ¿Quieres que te cocine? Perseo, el periodo que abarca este informe de Amnistía Internacional, que es 2014, fue un año en el que México estuvo bajo el microscopio, frente a los reflectores de muchos mecanismos internacionales y nacionales que ejercen este escrutinio, este monitoreo, que es muy necesario, muy positivo, ¿no? Porque para colmo sería terrible que encima todo esto pasara en silencio, ¿no? Vinieron a México los relatores especiales de la ONU en tortura, el de ejecuciones extrajudiciales, una misión sobre los derechos de los migrantes
Y este trabajo continúa de una manera muy intensa. Tenemos esta semana, llegaron apenas el domingo, el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 personalidades muy prestigiadas en sus respectivos campos, que van a revisar hasta el fondo el expediente de Ayotzinapa, el proceso de investigación que ha tenido el gobierno. Unas breves palabras acerca de la importancia de este ejercicio de escrutar, monitorear y observar a México desde este lente. Hay una parte importante que aquí me gustaría decir, y es que los mecanismos tanto regionales como internacionales de derechos humanos funcionan o se activan con base en el principio de subsidiariedad. Esto significa que cuando el Estado o cuando los mecanismos internacionales notan que el Estado no está tomando las medidas adecuadas, es entonces cuando estos mecanismos empiezan a tener un rol mucho más activo. Uh-huh. Y justamente esto que digas que hay muchos mecanismos observando a México ha sido justamente porque se ha visto que el Estado está sobrepasado en los temas de derechos humanos. Te voy a también un tema que no mencionas, pero que me parece importante recalcar, es que México también fue sujeto del segundo examen periódico universal con respecto a los derechos humanos. Verdad, sí. Y ahí se siguen haciendo, se vuelven a hacer las mismas recomendaciones que se hicieron en el primer examen periódico universal. Se suman algunas. Y esto lo que nos dice es justamente esto, que no se han tomado cartas verdaderas en el asunto. El papel en ese sentido del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser crucial. Es decir, si el Estado verdaderamente permite que este órgano juegue el rol que está llamado a jugar y con el cual firmaron este convenio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de verdad brinde apoyo al Estado mexicano, puede generar como avances sin precedentes en temas de desaparición, en temas de mecanismos de búsqueda de personas, en temas inclusive de procuración de justicia. Pero esto depende de la voluntad política que tenga el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para de verdad permitirles que hagan su trabajo. Todo el acceso a la información de manera irrestricta, el acceso a las averiguaciones de manera irrestricta, el acceso también a la crítica, porque este gobierno es muy poco receptivo a la crítica, ¿no? Pareciera que cualquier acto de crítica pretendiera, en palabras del propio presidente, desestabilizar, cuando esto no es verdad, ¿no? La crítica a las instituciones es para que funcionen mejor. Entonces, si se les da este acceso como corresponde al grupo, creo que puede traer resultados muy benéficos, y si no, pues creo que podemos seguir enfrascados en esta misma crisis durante varios años. 2 ejemplos sobre esto que dices, lo poco refractario que es el gobierno mexicano en esta coyuntura tan grave a críticas muy fundamentadas. Se produjeron en días muy recientes a raíz del informe y las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El canciller Meade dice que es un informe que tiene inexactitudes, cuando sabemos que hay un trabajo muy minucioso y concurren tanto representantes del Estado como de víctimas y organizaciones a estas audiencias para configurar estos documentos. 1. Y 2, que a mí me parece muy llamativa y muy grave, es la forma como el ahora ya ex procurador José Murillo Caram trató de descalificar el trabajo del equipo argentino de antropólogos forenses en el caso Ayotzinapa, porque el equipo ha estado señalando inconsistencias en la versión oficial o la versión histórica, como dicen. La verdad histórica. La verdad histórica, pseudo verdad histórica. Entonces no hay buenos antecedentes, o sea, habría que temer que también
se obstaculice la misión de la Comisión Interamericana? Evidentemente es uno de los grandes peligros Ujú. que corre la misión, Ujú. y nosotros justamente por eso también el día que presentamos el informe hicimos un llamado Ujú. al gobierno de la República y en general al Estado mexicano a brindar todas las facilidades para que este grupo pueda hacer de manera adecuada su trabajo. Ujú. Me interesa saber, si me pudieras explicar, bueno, no de manera tan breve, podemos continuar con este tema en el último bloque, ¿cómo trabajan los organismos internacionales, Human Rights Watch, ustedes, con las organizaciones locales? Me supongo que para las ONGs de derechos humanos, para los defensores mexicanos, estos documentos y la presencia de ustedes es un paraguas importante. Sí, es un paraguas importante. Primero hay una relación de mucha colaboración. Nosotros creemos que no podemos hacer ningún diagnóstico de derechos humanos sin tener una relación muy estrecha con las organizaciones locales. Es decir, gran parte de nuestro trabajo es estar en contacto con ellas, escuchar sus preocupaciones, escuchar sus versiones de los asuntos. Esto no implica necesariamente que tengamos que reproducir exactamente qué es las versiones que ellos tienen o la percepción, porque evidentemente una de las cosas que también ha dado mucho prestigio a Amnistía Internacional es su imparcialidad, ¿no? Somos un organismo que no depende de ningún gobierno, ¿no? No aceptamos donativos de los estados para investigación ni para campañas. Ninguna de nuestras donaciones puede sobrepasar el 10% de nuestro presupuesto total, lo que implica que entonces no tenemos alguien que ejerza un control fuerte sobre nosotros. Entonces, uno de los temas importantes es nuestra imparcialidad. Entonces es, sí, recoger sus preocupaciones, recoger también las preocupaciones que tiene el Estado, escucharlos y hacer una valoración. Generalmente nuestras valoraciones son críticas y duras porque pues muchas veces, como pasó con el Comité sobre Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano quisiera que los organismos internacionales, tanto no gubernamentales como intergubernamentales, reprodujeran exactamente las palabras y la versión que está dando el Estado, pero entonces no tendría caso tener estos mecanismos de supervisión, ¿no? Entonces, pues trabajamos muy de la mano con las organizaciones, al mismo tiempo que mantenemos nuestra imparcialidad y que cuando salimos y decimos una crítica o una estadística es justamente porque la hemos corroborado. Y hemos visto, ¿no? Entonces, pero son muy sólidas. Muchas de nuestras de las críticas, como te decía, incluso lo comentaba yo en el informe, es usar los propios números que el Estado está dando, ¿no? Es decir, son las propias cifras del INEGI las que nos muestran cómo el problema de derechos humanos ha crecido, el problema de la cifra negra, de la impunidad, de los homicidios, de los secuestros, ¿no? Entonces, justamente darle una lectura distinta y abonar a que el debate sea mucho más plural que solamente la versión que nos puede dar algunas partes del Estado. Así es. El informe que se está dando a conocer en estos momentos, de alguna manera es muy general. Me gustaría saber qué viene en el plazo cercano de trabajos de Amnistía Internacional en temas ya muy más específicos. Vamos al corte y volvemos con este tema, los informes temáticos que prepara Amnistía Internacional, que son buenísimos, para dentro de un momento. No se vaya. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas,
el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, 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 Perseo Quirós, ¿qué podemos esperar de trabajos de Amnistía Internacional en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, uno de los temas que nos está ocupando y preocupando y del cual estamos preparando un informe es justamente sobre el tema de la desaparición en México. Estamos documentando esta grave problemática y queremos tener un informe sólido, entonces esperamos que eso esté en el corto plazo. Y también en el corto mediano plazo queremos producir un informe sobre migración. El último informe que producimos respecto a este tema fue del 2010 y creemos que la situación ha evolucionado, no necesariamente evolucionado en un aspecto positivo, pero ha cambiado, ¿no? Ha tenido grandes cambios y creemos que es necesario reflejar esta problemática en un nuevo informe. Entonces, esos serán los temas que estaremos trabajando en el corto plazo. En el mediano y largo plazo estamos empezando nosotros a documentar temas sobre los derechos de los pueblos indígenas a su tierra y territorio y cómo algunos megaproyectos pudieran afectar estos derechos. El tema de la consulta también de los pueblos indígenas nos parece fundamental. Estamos empezando a trabajar eso, entonces eso es uno de los temas que estaremos viendo. Nada más un pequeño comercial, sé que ha estado pasando en nuestra página de internet. En nuestra página de internet pueden encontrar
todos los informes, tanto globales, ahí pueden descargar nuestro último informe global del que hemos estado hablando. Que es un librito de este gordo. Pero lo pueden descargar en versión electrónica, así como los informes temáticos que hemos producido respecto a México. Y contactarlos a ustedes por si alguien tiene interés en una versión impresa, ¿verdad? Efectivamente, ahí nos pueden contactar y nosotros podemos facilitárselas. Nos queda muy poquito tiempo, pero no me quiero ir no te quiero dejar ir, sin que nos cuentes, cada región tiene un capítulo sobre la perspectiva regional, que importa mucho también ver en el mapa del hemisferio de Estados Unidos a Brasil, México, cómo lo estamos ubicando, cómo lo estamos viendo. ¿Qué nos puedes decir de esta perspectiva regional? Bueno, un tema que nos ha preocupado a Amnistía respecto a la región en general, a América, ha sido la reacción de los distintos estados frente a la protesta social. Hemos visto tanto en Estados Unidos, desde Ferguson, hasta en Brasil, en el contexto del Mundial, pasando por Venezuela y por México, un uso bastante excesivo de la fuerza para hacer frente a las protestas sociales. Y esto es un tema que en general nos preocupa como región. México no es la excepción. Hemos visto estos usos excesivos de la fuerza, pero también hemos visto cómo se han generado algunas legislaciones que intentan restringir este derecho a la protesta social, a la libertad de expresión, y que ha habido casos inclusive como el caso que pasó en Puebla, donde un menor de edad pierde la vida después de que se aplica una de estas leyes, ¿no? Y más recientemente el maestro de 65 años, el maestro retirado en la protesta de los maestros de Acapulco, que también está como en proceso de investigación el tema, pero... Exactamente, digamos, todos son temas que hay que investigarlos, pero en el caso de Puebla incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emite ya una recomendación, ¿no? Que desde nuestra perspectiva es una recomendación que le falta todavía y que no documentó el caso en su verdadera magnitud, pero que eso te habla de que también la libertad de expresión es una problemática. Y tocando eso, déjame meter brevemente un tema que es el tema de los defensores de derechos humanos y los periodistas. México desafortunadamente se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No solamente lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones especializadas en libertad de expresión como Artículo 19. Desgraciadamente tenemos un tema de libertad de expresión muy preocupante en el país. Perseo, para despedirte, ¿con qué quisieras amarrar este programa? Un minutito. Mira, lo único que yo quisiera concluir diciendo es que ante una panorámica tan desoladora como la de derechos humanos que tenemos en México y ante la inactividad del gobierno, nosotros sí le apostamos por la movilización de los individuos, por la movilización social, por pasar primero por un proceso de información, después por un proceso de indignación, de perder la indiferencia y pasar finalmente a un proceso de acción. Amnistía Internacional es una plataforma para ello, pero hay muchas otras. Los invitamos a accionarse en la medida que les sea posible. Indignarse, ese sería el mensaje que nos deja Amnistía Internacional, perder la indiferencia, que puede ser muy peligrosa. Sí, yo creo que eso es uno de los temas más peligrosos en este país en este momento. Perseo Quirós, muchísimas gracias por participar de este lado en Rompeviento Televisión. Yo me despido y hasta el próximo lunes.